Actualmente existe una ilusión gigantesca que está cegando a todo el mundo deportivo. Una ilusión cuidadosamente fabricada y ferozmente protegida por los medios tradicionales. Quieren desesperadamente que creas que los torneos internacionales de baloncesto son únicamente una cuestión de patriotismo. Buscan que consumas ciegamente la narrativa de que jugadores y entrenadores actúan con total integridad competitiva. Pero tú no eres un consumidor casual de medios deportivos, eres un operador de alto nivel y sabes que la realidad clínica e implacable es mucho más brutal. El baloncesto internacional no es más que una guerra proxy despiadada para corporaciones multinacionales. Es un teatro global de alto riesgo para obtener ventajas corporativas, acuerdos de patrocinio millonarios y luchas de poder ejecutivo. Y lo que acaba de ocurrir en Puerto Rico no fue simplemente un torneo de baloncesto, fue el escándalo institucional más explosivo en la historia del baloncesto femenino. Fue un terremoto corporativo que destruyó por completo los cimientos del baloncesto estadounidense, exponiendo violentamente una conspiración interna profundamente coordinada y altamente maliciosa, diseñada explícitamente para quebrar la voluntad psicológica de un activo multimillonario. Lo que presenciamos fue un intento calculado y deliberado de sabotaje corporativo. Fue un intento desesperado de asesinar el valor de mercado que actualmente dicta todo el deporte. Bienvenido de nuevo a WNBA Pro, donde evitamos por completo la banalidad de los medios convencionales. Aquí diseccionamos sin piedad las brutales y complejas realidades del negocio deportivo global. Necesito que cierres todas las puertas y apagues completamente tus notificaciones ahora mismo. Presta tu atención clínica absoluta hoy, porque la realidad clasificada detrás de lo que le ocurrió al Team USA es aterradora y destruirá para siempre cualquier fragmento microscópico de confianza que aún tuvieras en la institución del baloncesto. La historia comienza con el anuncio oficial del roster del equipo nacional femenino de Estados Unidos, que reunió la colección más grande de talento puro e inalterado sobre la faz de la tierra. La cantidad de jugadoras con contratos máximos en ese roster era matemáticamente abrumadora. Entregaron las llaves de este imperio multimillonario directamente a la entrenadora principal, Carol Lawson, cuyo mandato corporativo explícito era dominar por completo el torneo clasificatorio de la Copa Mundial de la FIBA. Las expectativas financieras de las redes globales de transmisión eran absolutamente astronómicas. Pero cada cámara, cada patrocinador y cada inversionista global estaba observando a una persona en particular, Caitlin Clark. Ella es la directora ejecutiva indiscutible de toda la economía global del baloncesto, el motor cinético hipereficiente que genera miles de millones en nuevos ingresos, y la razón por la que las cadenas multinacionales de televisión están rompiendo sus antiguos contratos. Sin embargo, la antigua élite veterana profundamente insegura estaba completamente aterrorizada por ella, viendo su gravedad de mercado global sin precedentes como una amenaza directa a su frágil relevancia. Así que la dirigencia orquestó una estrategia de contención altamente cínica y tóxica, diseñada específicamente para humillarla en una transmisión internacional. ¿Qué hizo exactamente el cuerpo técnico para ejecutar esta devastadora agenda corporativa? Tomaron la decisión más insana y fundamentalmente bancaria en la historia del deporte, colocaron activamente a su milagro económico de $1.000 millones en la banca, y no solo para un partido de exhibición, la sentaron en 4 de los primeros 5 juegos del torneo. Tienes la capacidad intelectual para comprender la audacia de esta decisión. Tenían la arma ofensiva más letal y vista de la historia moderna del deporte, una jugadora que genera millones de espectadores instantáneamente al cruzar la media cancha, y la hicieron sentar intencional y maliciosamente en una silla plegable como suplente. Esto no fue un ajuste táctico inofensivo ni una experiencia de aprendizaje para novatas, fue una destrucción deliberada y altamente coordinada de un activo corporativo principal, un fracaso fiduciario masivo ejecutado por la entrenadora principal. Querían enviar un mensaje claro y agresivo a la nueva generación, demostrando con arrogancia que la antigua élite todavía dictaba el mercado global. Forzaron activamente a Caitlin Clark a jugar dentro de su sistema ofensivo lento y obsoleto. Carol Lawson, con el apoyo total de su cuerpo técnico, implementó una ofensiva de media cancha profundamente tóxica. Exigieron posesiones lentas, altamente estructuradas y dolorosamente largas. Eliminaban activamente el juego de transición y forzaban el balón a manos de las veteranas de la antigua guardia.
Era como colocar un imitador electrónico sobre un Ferrari completamente a toda potencia. Exigieron que la CEO operara como una empleada silenciada y marginada. Pero la producción cinética de élite simplemente no puede ser contenida por una gestión incompetente. Incluso con las cadenas tácticas firmemente colocadas alrededor de sus muñecas, Clark rompió el sistema matemáticamente. En su primer juego, estuvo completamente restringida a minutos limitados desde la banca. ¿Cuál fue el resultado económico y atlético innegable de esos minutos limitados? Destruyó sin esfuerzo y de manera sistemática 5 récords internacionales de la FIBA, registrando la mayor cantidad de asistencias jamás lograda por una jugadora de Team USA en su debut clasificatorio. Referencias históricas que habían sobrevivido décadas fueron violentamente borradas en una sola noche. Piensa en la devastadora vergüenza que esto causó al cuerpo técnico veterano. Una jugadora marginal desde la banca, operando en un sistema altamente restrictivo, reescribió por completo los libros de récords, exponiendo la completa bancarrota táctica ante millones de consumidores globales. Las leyes fundamentales del capitalismo deportivo dictan una respuesta simple y lógica: si un activo domina el mercado de manera tan extrema, se le da control total de inmediato. Se le entregan las llaves de toda la infraestructura ofensiva corporativa y se maximizan sus minutos para multiplicar agresivamente las ganancias. Pero una élite profundamente comprometida y arrogante se negó a seguir la lógica del mercado. En lugar de promoverla, Carl Lawson duplicó agresivamente su sabotaje tóxico. En el siguiente partido, Caitlin Clark fue violentamente empujada de nuevo a la banca. La ofensiva de Estados Unidos continuó operando a un ritmo lento e inmirable. Sí, técnicamente Estados Unidos seguía ganando, pero lo hacía con una estrategia corporativa laboriosa e increíblemente ineficiente. No dominaban la competencia global como debería hacerlo un roster de 1.000 millones. Parecían increíblemente vulnerables y los patrocinadores multinacionales comenzaban a entrar en pánico. Los socios corporativos no pagan tarifas millonarias para ver baloncesto lento e ineficiente, pagan por dominio ofensivo explosivo y de alta velocidad. La arquitectura física y mental de Caitlin Clark está construida para un ritmo aterradoramente rápido, procesa la geometría de la cancha mucho más rápido que la defensa puede reaccionar. Sus pases en transición y toma de decisiones instantánea la convierten en un fenómeno global. Forzarla a caminar con el balón significa quemar dinero propio. Finalmente llegó el esperado partido contra Puerto Rico, y aquí la frágil ilusión corporativa se rompió en 1000 pedazos. Cara Lawson recortó aún más los minutos de Clark en un despliegue flagrante de arrogancia ejecutiva. El equipo nacional de Puerto Rico aprovechó inmediatamente esta masiva estupidez táctica, desplegando una defensa altamente agresiva y especializada conocida como Box and One, 4 defensoras en zona estática y una dedicada a seguir incansablemente a Clark. Reflexiona sobre la locura de esa estrategia. Ignoraron por completo a las veteranas estadounidenses y adaptaron toda su defensa para detener a una jugadora desde la banca, porque el mercado libre sabe perfectamente quién representa la verdadera amenaza. Durante largos y tóxicos tramos del juego, esa defensa paralizó completamente a Team USA. No fue por falta de capacidad física de Clark, sino porque el sistema ofensivo altamente estructurado y controlado de Lawson estaba roto. El movimiento de balón se estancó y el espacio en la cancha colapsó en un caos intransitable. La ofensiva estadounidense parecía un equipo amateur perdido y aterrorizado. Los comentaristas globales quedaron atónitos ante tal nivel de incompetencia táctica y las redes sociales explotaron con indignación legítima de los espectadores. Todos vieron el Ferrari multimillonario deliberadamente detenido en tráfico artificial, sacrificando la integridad del equipo para proteger egos personales. Pero a pesar de la restricción de minutos, del sistema tóxico y de la defensa dirigida, Clark terminó el partido liderando a todo Team USA en plus-minus y eficiencia general. La realidad matemática era aplastante, le dieron migajas de tiempo de juego, la atacaron estratégicamente y la marginaron, y aún así produjo el mayor impacto corporativo neto del roster. No solo lideró a Team USA, también lideró en esas métricas a todo el torneo internacional. Cada jugadora de cada país era matemáticamente inferior a la prodigio estadounidense desde la banca. Esto no fue solo una victoria de baloncesto, sino una auditoría brutal y pública del cuerpo técnico.
Luego llegó el momento que terminó la carrera internacional de Carl Lawson, la tensa conferencia de prensa post Puerto Rico, donde una periodista valiente la confrontó sobre el rol severamente limitado de Clark. Esta era su última oportunidad de presentar una defensa lógica y matemáticamente sólida. En cambio, cometió el pecado supremo de la gestión ejecutiva, esquivó la pregunta, se negó a reconocer los récords internacionales de Clark, evitó cualquier discusión sobre los minutos tóxicos y el sistema roto, y ni siquiera mencionó a Clark por su nombre, llenando el espacio con jerga corporativa vacía sobre el equipo brillando en conjunto, insultando la inteligencia de medios, patrocinadores y fanáticos. La consecuencia fue inmediata y devastadora. Al día siguiente, en un juego crítico contra Nueva Zelanda, las cámaras globales buscaban a Lawson en la banca, pero había desaparecido inexplicablemente y de forma permanente, sin comunicado oficial, excusa médica ni emergencia familiar fabricada, solo un silencio institucional ensordecedor. Los entrenadores de Estados Unidos no desaparecen en medio de un torneo, esto solo sucede en un escenario específico del brutal capitalismo deportivo. Fue una terminación corporativa secreta, inmediata y despiadada. Los inversionistas, cadenas de televisión y patrocinadores habían visto suficiente y la removieron inmediatamente, instalando a Ned Tibbetts, entrenador de Phoenix Mercury, para arreglar el producto roto. Su primera decisión ejecutiva expuso la absurda gestión anterior, puso a Caitlin Clark en la alineación titular por primera vez en todo el torneo. Las cadenas corporativas fueron eliminadas, el limitador tóxico arrancado del motor y los resultados atléticos y económicos fueron catastróficos para la oposición. Team USA aplastó a Nueva Zelanda por 55 puntos, Clark jugó 23 minutos sin restricciones, dominó la cancha, anotó 14 puntos, dio 6 asistencias de élite y cometió 0 pérdidas de balón. Todo el sistema ofensivo cambió violentamente de una tortuga enferma a un depredador apex. El ritmo de juego se disparó agresivamente, abrumando por completo a la defensa de Nueva Zelanda. Las oportunidades de transición aparecían por toda la cancha, el espaciamiento estructural mejoró instantáneamente, permitiendo que las jugadoras veteranas lograran tiros abiertos. Todo el roster parecía rejuvenecido, altamente energizado y letal. Esto no fue simplemente una victoria internacional estándar, fue una declaración corporativa agresiva. El mismo roster, las mismas atletas altamente pagadas, con la única variable cambiada, la eliminación total del mandato ejecutivo tóxico. Caitlin Clark finalmente pudo operar como la CEO indiscutible de la ofensiva, y de repente Team USA parecía una máquina global multimillonaria imparable. Nate Tibbetts no se acobardó ante los medios ni evitó preguntas sobre su nuevo activo principal, discutió abierta y orgullosamente el uso de alineaciones de transición agresivas, con fuerte presencia de guardias. Desató una combinación aterradora de Caitlin Clark, Kelsey Plum y Paige Bueckers en la misma cancha, 3 generadoras de juego de élite, de alta velocidad, con movimiento constante sin balón. Los resultados masivos y altamente lucrativos se siguieron acumulando a un ritmo astronómico. En el siguiente partido destrozaron brutalmente al equipo nacional de Italia por 34 puntos. Para el partido final del torneo, Clark era la pieza central indiscutible de la franquicia, empezando todos los juegos, registrando los minutos más pesados y dictando completamente los términos ofensivos. Las estadísticas finales auditadas mostraron la verdad inclemente, lideró a todo Team USA en minutos jugados, asistencias totales y tiros libres encestados, dominó globalmente en eficiencia general y plus-minus acumulativo. Con apenas 22 años, conquistó por completo el escenario internacional, convirtiéndose en la jugadora más joven en la historia de la clasificación de la FIBA en obtener el MVP del torneo. Debes internalizar fuertemente el aspecto más aterrador de este logro estadístico, ganó el máximo honor individual mientras estuvo intencionalmente en la banca durante la mitad del torneo. El mercado global está obsesionado con una pregunta lucrativa, ¿cómo habrían sido sus números si la ofensiva se hubiera construido alrededor de ella desde el día 1? ¿Qué pasaría si la antigua y tóxica élite no hubiera intentado sabotearla? Nunca lo sabremos matemáticamente, pero los hechos establecidos ya son históricos. Rompió agresivamente 14 récords de la FIBA en solo 7 días, 14 récords internacionales, una progresión atlética que no es normal, una violenta anomalía de mercado.
Los ratings televisivos globales se dispararon de manera inédita y los patrocinios internacionales explotaron, validando completamente su estatus como ícono global. Su poder económico era imposible de suprimir por la antigua guardia. Este dato crítico y revelador nos lleva directamente a la oficina principal de Indiana Fever, porque la entrenadora Stephanie Ward estaba allí en la banca de Team USA, presenciando de primera mano la masacre corporativa. Observó personalmente el desastre ofensivo que ocurre cuando se reprime activamente a Caitlin Clark, vio al equipo luchar, estancarse y verse vulnerable en un sistema lento de media cancha, y luego ver al mismo equipo transformarse en un monstruo imparable de 55 puntos. Vio la diferencia matemática incuestionable entre la contención y el empoderamiento total. No fue sutil, fue una lección macroeconómica violenta y altamente visible del baloncesto moderno. La pregunta masiva que ahora cuelga sobre la WNBA es simple: ¿qué lecciones corporativas tomarán los ejecutivos de Indiana Fever de esta masacre en Puerto Rico? Porque una verdad absoluta quedó clara para todos los inversionistas: cuando se construye la infraestructura corporativa alrededor de las fortalezas en transición de Caitlin Clark, se imprimen miles de millones. Los resultados atléticos y financieros son explosivos, indiscutibles e históricamente dominantes. Pero cuando se intenta forzarla a un sistema veterano altamente restrictivo y controlado, la ofensiva colapsa, el valor de mercado cae y la entrenadora principal es despedida en secreto. 14 récords rotos, un MVP del torneo y una entrenadora completamente desaparecida. Que la WNBA reconozca la verdad detrás de escena es irrelevante. El mercado libre no necesita un comunicado corporativo para entender la línea temporal, que cuenta una historia brutalmente honesta sobre poder, influencia y talento indiscutible. La dictadura absoluta de la élite insegura ha muerto permanentemente, la era de castigar la excelencia generacional para proteger egos frágiles ha sido liquidada. Bienvenido a la trituradora absoluta de la nueva economía global del baloncesto. Gracias por acompañarnos en WNBA Pro, donde diseccionamos sin piedad la realidad del negocio deportivo, sin narrativas fabricadas, comunicados de prensa amables ni giros corporativos cobardes. Tratamos exclusivamente la verdad absoluta, brutal e intransigente de las matemáticas subyacentes. Si quieres el contenido más implacable, analítico y honesto sobre baloncesto en todo Internet, presta atención, suscríbete agresivamente, deja un enorme like para impulsar esta exposición crítica a través del algoritmo, y comparte tus pensamientos analíticos sin filtro en los comentarios. ¿Crees que el despido secreto de Carl Lawson fue orden directa de las cadenas televisivas multimillonarias? ¿Será Stephanie Ward lo suficientemente arrogante para repetir este mismo error catastrófico con Indiana Fever? Hazme saber tus predicciones detalladas y nos vemos en el próximo análisis de alto riesgo. No parpadees, porque la guerra corporativa apenas comienza y los débiles, los distraídos y los arrogantes quedarán completamente atrás.